El único espacio dedicado a conocer las ideas de los estudiantes. ¿Qué te genera estrés? Muchas veces todas las responsabilidades, ¿sí? Y esas responsabilidades muchas veces nos hacen pensar que no vamos a poder, dar como el tiempo no es suficiente para cumplir con todas esas responsabilidades, pues. La angustia, la inseguridad, lo que hemos llamado nosotros todo el trastorno de conducta. Bueno, de todo un poquito, la situación que estamos viviendo, lo que no se encuentran, los alimentos, todo, porque para todo hay que hacer cola para comprar. El tráfico de Caracas es lo que más me da estrés. El ajetreo en el ferrocarril, en el metro, aquí en el Boulevard de Sabana Grande, que sea ahí retraso, más los jefes en el trabajo. Oye, a veces las preocupaciones porque tengo que trabajar, estudiar y buscar a mi hija. Bueno, aparte de esta inseguridad que nos tiene todos locos, la gente en la calle que anda desesperada, entre otras cosas, como bien saben. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con los estudiantes. Este es el tema del día de hoy, el estrés. Vivimos los venezolanos con intensos síntomas de ansiedad, vivimos estresados. La condición en general del país nos provoca ese tipo de tensiones. Es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Para ello tenemos un grupo de invitados que se los presento inmediatamente. Vamos a comenzar con Gabriel Venegas. Él es estudiante de Actividad Física y Salud en la Universidad Deportiva del Sur, miembro de la Juventud del PSV. Randy García es estudiante de Enfermería en el Colegio Universitario de Los Teques Cecilio Acosta, miembro de la Juventud del PSUV. También nos acompaña Lustay Franco, es estudiante de Economía en la Universidad Central y miembro del Movimiento Generación Activa de Economía. Y finalmente Ángel Sánchez, estudiante de Medicina en la Universidad Central, en la Escuela Vargas y miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, SOCIEN UCB, a quienes les damos la bienvenida el día de hoy. Los venezolanos podemos decir que vivimos bajo un estrés constante. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué visión tienen? Bueno, Lustay. Muchísimas gracias primero por la invitación. Los venezolanos en este momento sí vivimos un estrés constante, precisamente analizamos los problemas, decían los compañeros ahorita al entrevistarlos, vivimos un estado de inseguridad, vivimos un momento de escasez, un problema económico que de verdad genera cierta tensión dentro de la población venezolana. Un individuo que no tiene unas necesidades básicas satisfechas, ¿ok?, su nivel de tensión, o sea, se desarrolla en marco a un desenvolvimiento acondicionado bajo a unos niveles de tensión, de estrés, de constante estrés. Ahora, ¿cómo actúa ese individuo una vez que está estresado, una vez que está bajo presión? ¿Cómo logra canalizar? Hay gente que canaliza esa presión, hay gente que no lo canaliza. ¿Cuáles son las características que asume esa persona una vez estresada? Okay, que lo vemos en la calle, las personas en criollo, como decimos, anda amotinada, la gente está con mal humor, tú ves personas que de verdad no están produciendo, llega un momento que Pero depende del tipo de la persona. Quizás quien no esté bien organizado puede generar más estrés, o es que en general existen las condiciones dadas para que se genere estrés. Bueno, con respecto a ese punto, hay que aclarar, hay diferentes tipos de estrés. Entonces, nosotros en medicina nos enseñan que hay dos tipos de estrés. Está el distrés y está el eustrés. El eustrés es el estrés bueno, es el estrés que cuando viene nos permite hacer las cosas, nos motiva a hacer las cosas. Muchas veces nosotros como estudiantes universitarios, un día antes del parcial nos faltan 5 temas, nos faltan 6 temas y nos viene esa ansiedad, comenzamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, comenzamos a sudar, evadimos las responsabilidades y ese tipo de cosas. El eustrés es el que nos permite y nos motiva a hacer las cosas. Bueno, yo no he estudiado para el examen de mañana, pero bueno, no me voy a leer los 14 temas, pero me leo 10 y comienzas a hacer las cosas. O sea, es aquello como los que funcionan a presión, como que la presión los ayuda a funcionar. Y depende de cada persona. Hay personas que manejan muchísimas responsabilidades. Yo tengo compañeros estudiantes de medicina que trabajan, que estudian medicina y ellos manejan más responsabilidades de las que normalmente la población puede manejar. Pero hoy invitamos a un especialista. Tenemos con nosotros a Francisco Moreno Ocampo, quien es el director de la Fundación El Arte de Vivir en Venezuela. ¿Cómo estás, Francisco? Te saludamos. Hola, José Manuel. Muy bien, gracias. Muy bien. Queremos consultarte. Últimamente, la población venezolana ha sufrido mucho estrés.
¿Cuáles crees tú que son las causas? Bueno, las causas del estrés tienen que ver con varias cosas. El estrés es importante que sepamos que está en nuestra mente. Tú puedes ver al estrés como una oscilación permanente de nuestra mente entre el futuro y el pasado. En general, estamos pensando en el futuro o el pasado. Futuro, pasado, futuro. Eso es como si fuera un serrucho sobre nuestro sistema nervioso. Y si nos fijamos, cuando nosotros pensamos en el futuro, ¿qué emociones tenemos? Sentimos ansiedad, sentimos preocupación, podemos sentir miedo. Y cuando nuestra mente está en el pasado, ¿qué sentimos? En general sentimos tristeza, enojo, arrepentimiento. Entonces, cuando nuestra mente está en el futuro o en el pasado, en general tenemos emociones negativas. En cambio, si nuestra mente está en el presente, cuando tú estás muy feliz, te ocurrió algo muy hermoso, te fuiste de vacaciones, en ese momento que tú estuviste muy feliz en la vida, tu mente estaba en el momento presente. Entonces, una razón tiene que ver con esa oscilación de la mente. La otra razón tiene que ver con cuáles son las expectativas que tenemos acerca de cómo nuestra vida debería ser. Y lo que ocurre en general es que cuando tú tienes una idea acerca de cómo las situaciones o las personas tienen que ser y esa idea no coincide con la realidad, te estresas, porque no puedes aceptar la realidad tal cual es. Yo he dado cursos en muchos países del mundo y me doy cuenta de que la gente está estresada en cualquier situación. Yo he dado cursos en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia y siempre ves síntomas de estrés. De vuelta, el estrés no tiene que ver con las personas o las situaciones que tenemos alrededor, tiene que ver con nuestra propia mente. Claro que cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, tendemos más a estresarnos. Es muy difícil manejar nuestra mente con la mente. No puedes decir, no quiero estresarme y entonces no te estresas. Necesitas otra herramienta para mantener tu mente en el presente y eliminar el estrés. Muchísimas gracias, Francisco. Más adelante vamos a continuar conversando contigo. Por lo que entiendo, el estrés es parte entonces de la cotidianidad moderna. A lo mejor lo que tenemos es que aprender a convivir con el estrés. Es así, en realidad todos tenemos una cuota de estrés, independientemente por sea, como bien lo dijo el experto. A mí me parece que se han tratado de ejecutar planes para controlar o bajar un poco el nivel de estrés. Por ejemplo, cuando se están haciendo los parques biosaludables, que se están llevando a muchas comunidades, se creó la ruta nocturna que se creó hace poco para que la persona se entretenga. Ahora uno entra a los parques gratuitamente, los teatros. Hay un universo de oportunidades que nos permiten realizar otra serie de acciones que nos saquen momentáneamente de esa realidad, la cual nos estresa. O sea, hay políticas de Estado para controlar el estrés, según lo que estoy entendiendo de tus palabras. Sí, hay bastantes políticas de Estado y de verdad que en la actualidad eso es lo que busca el gobierno, ¿no? Mediante gestiones de salud. Por lo menos le comentaba hace un rato a la compañera que vemos en cualquier plaza de oliva de las diversas ciudades del país que hay actividades para las personas de la tercera edad, hay cineforo, hay discusiones, se presentan películas. Entonces un poco esto, ¿no? Y es bastante importante recordar la importancia, valga la redundancia, de que los medios de comunicación a veces influyen negativamente en esto del estrés, porque nos bombardean con una cantidad de situaciones negativas que pueden estar suscitándose, pero no afianzan o no se dan cuenta de todo lo positivo y que a veces es más importante. Lustay, ¿qué piensas tú al respecto? Fíjate, yo retomo, aparte de lo que dice el compañero, lo que comentaba el doctor Francisco. El doctor Francisco, y es la parte, y lo sumo con la idea con la que inicié, la parte de canalizar ese estrés, ¿no? Primero tomaba la parte de Francisco cuando él decía de reconocer la realidad. Porque cuando no reconoces la realidad te embotas y empiezas a actuar, es más, ni siquiera actúas, te bloqueas, te estresas y ahí es donde empiezas a somatizar y empiezan las cuestiones negativas del estrés. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo nosotros empezamos a canalizar eso? Y eso también es la parte que ahora viene la respuesta del compañero. Reconocimiento de la realidad. Nosotros también tenemos que, tampoco es que nosotros vamos a tapar el sol con un dedo, sí está pasando algo y hay que asumirlo. Ahora, de cómo nosotros resolvemos es otra cosa, pero si está pasando, tampoco es que, no es una condición de que nosotros seamos amarillistas de la parte de la inseguridad, de la parte de la escasez, eso está pasando. O sea, tenemos casas, tenemos madres de familia, tenemos padres de familia que se encuentran en un constante estado de estrés porque no se encuentran, no tienen la accesibilidad para tener esos productos. O sea, claro, pero tampoco no es esa parte. Permíteme, vamos a hacer una pausa y en la
la próxima parte vamos a continuar precisamente esta discusión. ¿Tenemos los venezolanos motivos para estar estresados? ¿Debemos aprender a convivir con ellos? ¿O hay maneras de solucionarlos y de minimizarlos? Usted puede participar. Ese Estudiantes BB es nuestra cuenta en Twitter. Ya venimos. El estrés es el agotamiento mental ocasionado por tensiones nerviosas que surgen cuando las personas se enfrentan a presiones del entorno social. Ese es el tema de hoy, el estrés. Causas como la inseguridad, el desabastecimiento, la corrupción, la polarización, son motivos para que los venezolanos permanezcamos estresados. Son las políticas de las que hablaban en la parte anterior suficientes para minimizar los efectos de eso que hemos mencionado. Nunca van a ser suficientes las políticas porque el estrés es agotamiento mental. Ciertamente siempre vamos a estar estresados por alguna u otra situación. Es imposible que alguna política acabe con el estrés, pero sí disminuyen porque te permiten recrearte. Nosotros estamos, por lo menos yo soy estudiante de actividad física y salud, nosotros creemos que a través de la recreación, las actividades físicas, el deporte, se puede minimizar de enorme manera la cantidad de estrés que tú traes por tu rutina diaria. El solamente hecho de trabajar todos los días, de pararte temprano, salir a agarrar el bus X, te lleva a un nivel de estrés. Tú siempre vas a estar estresado. Claro, y bueno, precisamente, ¿qué te parece si atacamos, ya hablando si cada uno de nosotros tuviésemos un puesto en el Estado y si tuviésemos la posibilidad de atacar el problema de raíz, ¿por qué no lo atacamos de raíz? Y no parapeteamos con programas de recreación, con programas de salud, que si bien es cierto, y yo lo conozco, afectan y ayudan a que la persona mejore la calidad de vida. ¿Por qué no atacamos de raíz? ¿Por qué no atacamos de raíz el problema de desabastecimiento? ¿Por qué no atacamos el problema de la inseguridad, que es el tema que ataca y que atormenta a todas las madres y a todas las personas y ciudadanos que vivimos acá en Venezuela? Ese es un tema bien importante. Entonces, podemos hacer actividades recreativas, podemos hacer más parques. Yo te preguntaría a ti, ¿desde qué punto lo atacaríamos? Por lo menos yo te pregunto eso. Tú, siendo tu gobierno, siendo tú el Estado, ¿de qué manera tú atacarías ese problema? ¿Desde el punto de vista de salud o desde el punto de vista siendo yo economista? Tú me estás diciendo que lo atacarías de raíz. Claro. Yo te estoy diciendo una ¿Pero manera... ¿Qué aspecto? Porque son muchísimas las vertientes, son muchísimas las raíces. A ese punto iba, todo paso, que son muchas las vertientes para que tú estés estresado. O sea que no puedes decir que lo vas a atacar de raíz. Lo que pasa, Gabriel, es que la respuesta no puede ser. Y nosotros tenemos que ser conscientes, porque aquí ya estamos parados 4 mayores de edad. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de una cosa. Atacar, cuando el compañero dice que atacar el problema de raíz es fundamental, porque resulta y acontece que yo me puedo ir a recrear un domingo en Plaza Las Tres Gracias, como se dice en un momento, que por cierto no le dieron consecuencia a la actividad, que hacían bailoterapias en la Plaza Las Tres Gracias para recuperar esa plaza, porque eso estaba lleno de personas indigentes, de la delincuencia hacía de la suya. Se la recuperaron, hicieron 2 meses de bailoterapia y hasta ahí llegó. Y yo me iba, ¿viste? Yo me iba para allá a mi bailoterapia y la disfrutaba y me desestresaba de todo lo que tenía el problema en la universidad. Pero ¿qué pasó? No le dieron constancia. ¿Y qué pasaba? Yo llegaba a mi casa, quería ir a hacer mercado y se mantenía la misma situación. Entonces, ¿hasta qué nivel nosotros logramos subsanar ese problema de estrés de los venezolanos? Bueno, pero precisamente, disculpa. Ahí también tienes que hablar, por lo menos si nos vamos al problema de estrés, es holístico, es bio, psico y social. Claro. Entonces tenemos que abarcar la parte biológica, que serían por lo menos las herramientas, como nosotros a irnos al ámbito de salud. Si nos vamos a la parte social, ¿cuál es la problemática social de lo que tú me estás hablando? Ajá. Y aparte, ¿cómo eso repercute en nosotros como estudiantes? Pero tú me estás viniendo a mí a decir toda una cantidad de problemática y qué haces tú y qué construyes tú, porque estamos llamados a ser dirigentes estudiantiles, pero también estamos llamados a proponer, a deliberarnos, claro, a venir a criticar. Y precisamente esa pudiera ser la pregunta. ¿Cómo afrontar, cómo podemos enfrentar esta situación? Para ello, les propongo, vamos a volver con Francisco Moreno, con el doctor Francisco Moreno, y le vamos a hacer la siguiente pregunta, precisamente esta pregunta. Doctor, ¿cómo se puede enfrentar el estrés? Lo primero que tenemos que saber es que nuestra mente es que donde está el estrés,
tiene reglas distintas que el cuerpo. En el cuerpo todo funciona con esfuerzo. Tú quieres tener músculos, levantas pesas y tienes músculos. En el ámbito de la mente hay una ley que es todo lo que tú resistes persiste. Si tú no te puedes dormir y te pones nervioso porque no te puedes dormir, no te vas a dormir. Si tú quieres acordarte de algo, cuanto más esfuerzo haces por acordarte, menos te acuerdas. Cuando te relajas, ese recuerdo viene solo. Entonces, no podemos eliminar el estrés simplemente diciendo quiero estar relajado. La herramienta que el arte de vivir enseña para poder eliminar el estrés tiene que ver con la respiración. La respiración es la conexión que tenemos entre nuestro cuerpo y nuestra mente, que es energía. Si tú te fijas, hay una conexión entre tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo y tu respiración. Cuando tú estás muy contento, por ejemplo, respiras de una manera particular, tiendes más a inhalar. Tú dices, ¡qué bueno, me voy de vacaciones, espectacular! Cuando tú estás triste, tiendes más a exhalar y dices, ¡ay, fíjate, se enfermó el gatito, no sé qué voy a hacer! Cuando tú estás nervioso, nerviosa, tu respiración es corta y dices, fíjate, llego tarde, no sé qué voy a hacer, esto, lo otro. Entonces, así como tus emociones afectan tu respiración, también ocurre a la inversa. Tu respiración puede modificar tus emociones. Y justamente en el Arte de Vivir tenemos un curso que enseña a las personas a que no importa cómo se sientan en este momento, del 1 al 10 cada uno sabrá. Pero tú después de hacer estas técnicas sientes mucha más serenidad, mucha más alegría y mucha más energía solamente respirando. Y es increíble cómo la gente después de hacer estos cursos, después de aprender a respirar correctamente, son ejercicios de respiración, eliminan el insomnio, la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión. Hay muchísimos efectos positivos sobre la mente y también sobre el cuerpo. Muchísimas gracias, Francisco. Es un método, es una manera de controlar esos niveles de estrés, pero por mucho que uno respira no desaparecen los problemas económicos, por ejemplo. Te estará pensando mucho en nuestros televidentes. Por eso, desde el punto de vista fisiológico, es muy correcto lo que dice el doctor Francisco Moreno. La respiración es una de las técnicas utilizadas para manejar el estrés. Y sobre todo nosotros, los estudiantes de medicina, que tenemos demasiadas presiones y a lo largo de la carrera dura 6 años, los primeros años de la carrera son vitales y es muy importante manejar la respiración. Pero ahora bien, concuerdo con la pregunta que dice, la respiración no me va a solucionar el tema económico, la respiración no me va a solucionar el tema de inseguridad, que yo no puedo salir, tengo un toque de queda en Caracas, no puedo salir después de las 9 de la noche, o que no puedo llegar a mi casa después de las 11 de la noche, porque es un tema, es riesgoso. ¿Por qué los centros comerciales hoy día cierran a las 8 de la noche, a las 9 de la noche? ¿Es porque un tema de horario o es por un tema de inseguridad? ¿Cuántas veces nos han robado a personas dentro de las cabinas de cine, dentro de las salas de cine? Eso genera estrés en la población y ese estrés a la larga puede aumentar los niveles de cortisol y hay un tema fisiológico que nosotros, manteniendo un estrés por más de 3 meses, podemos generar un aumento de los niveles de cortisol, que a la larga produce insomnio, como bien decía el doctor Francisco Moreno, que a la larga produce un aumento de la tensión arterial y en la población genera consecuencias fisiológicas y es un tema de salud. Y en casos extremos podría llevar incluso hasta la muerte, ¿no? Pero estamos hablando en casos extremos. Que es bastante meritorio lo que dice Ángel, ¿no? Pero es llegar a los extremos. Estamos en un momento donde este debate que se genera es meritorio y es bonito. Y este debate nos está haciendo liberar el estrés, porque ustedes tienen una posición, el periodista tiene otra posición y nosotros la estamos defendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos a ir a los extremos y vamos a decir que una cantidad de personas va a tener o desarrollar una patología como el cáncer, como insomnio, como hipertensión, como cualquier patología que tenga depresión, por los niveles de estrés, lo que tenemos es que venir y decir, mire, ir al colectivo, ir a promover, y nosotros como estudiantes del área de la salud, lo que debemos es promover la salud, porque ya no nos enfrascamos en la enfermedad. Nosotros estamos llamados a prevenir para que la enfermedad no se suscite, y eso es más importante. Precisamente, vamos a entrar en el tema de las recomendaciones. Ajá. Ahora, ustedes que están en el área de la salud, yo que estoy en el área de la economía, ¿qué hago? Me voy y empiezo feliz, que estoy feliz, y cónchale, qué bueno, no encuentro papel sanitario, pero no, aquí hay que ponerlo, aquí hay que agudizar la cuestión, ¿no? O sea, nosotros hemos desarrollado, los venezolanos, hemos desarrollado un mecanismo de defensa y es nuestro humor. Y yo creo que lo estoy expresando en este momento. O sea, cuando tú ves y revisas el celular, tú ves ya caricaturas como la de que sale un malandrito y atracando a alguien y en vez del celular te agarra el papel sanitario. O sea, forma parte de la jocosidad del venezolano, pero eso no más que el mecanismo de defensa que nosotros hemos desarrollado, compañeros. Y hemos desarrollado, ¿por qué? Bueno, porque estamos viviendo unas condiciones que no podemos tapar el sol con un dedo. A lo mejor yo soy la más fatalista de los tres.
de los cuatro, a lo mejor, es lo más seguro. Pero, compañero, a mí me toca defender un área que es la parte económica, que nosotros no nos podemos divorciar de eso. Porque sí, es verdad, y vuelvo y repito, yo he participado en las actividades que ha hecho el gobierno, pero el gobierno no es solamente la parte de que te relajo, aquí está, tranquilo, puede estar pasando lo que sea, pero aquí te coloco algo para que te relajes, no. Aquí bueno, hay que empezar a asumir políticas más efectivas en la área económica, que es la parte que... Vamos para despedir a Francisco Moreno y hacerle la última consulta. Francisco, cuéntanos, ¿cuáles son las recomendaciones que tú nos darías para controlar o eliminar el estrés? Las recomendaciones que les puedo dar, José Manuel, a la audiencia es, yo realmente creo que lo mejor que podemos hacer es aprender a conectarnos con nosotros mismos. En general, cuando nuestra mente está muy pendiente de la afuera, ya sean situaciones, ya sean personas, ya sean momentos en la vida, en general tendemos a estresarnos porque no tienes conciencia de lo que pasa dentro tuyo, no tienes conciencia de tus pensamientos, no tienes conciencia de tus emociones. Lo primero que tenemos que hacer es llevar la atención hacia adentro. Y lo segundo que tenemos que hacer, relacionado a eso, es aprender ciertas técnicas que te permitan eliminar todas esas emociones negativas, todas esas impresiones negativas que llevamos en la mente. Fíjate, José Manuel, todos los días nos bañamos, nos duchamos. Todos los días nos cepillamos los dientes. Pero ¿cuándo limpiamos nuestra mente del estrés que vamos acumulando a diario? No lo hacemos nunca porque no sabemos cómo hacerlo. Ni en el colegio ni en la familia nos han enseñado cómo manejar nuestras emociones negativas. Nos decían, no te enojes, no te pongas triste, pero no nos decían cómo. Y yo estoy convencido de que la respiración es una herramienta fundamental para todos los seres humanos para aprender a manejar sus emociones. Lo primero que hemos hecho en la vida cuando éramos bebés, cuando yo le pregunto ¿qué es lo primero que hace un bebé al nacer? Y la gente me dice llora, en realidad lo primero que hizo un bebé al nacer, lo primero que hicimos al nacer fue inhalar. Y lo último que vamos a hacer en esta vida, nuestro último acto de vida va a ser exhalar. Entre nuestra primera inhalación y nuestra última exhalación está la vida. Entonces si tú puedes profundizar en tu respiración, vas a profundizar en tu vida también. Muchísimas gracias. Era Francisco Moreno Campo, director de la Fundación El Arte de Vivir. Gracias a ti, José Manuel. Bien, gracias. ¿Qué recomendaciones tenemos? Bueno, yo parto de ahí. Es verdad, hay que tratar de obviar un poco, porque como dice la compañera acá, es imposible que nos apartemos de los problemas económicos, es imposible, pero tenemos que tratar de recrearnos, hacer actividades que nos conlleven a otros espacios para poder sanear. Siempre vamos a lidiar con esos problemas. Me parece que el gobierno está tratando de reimpulsar políticas económicas para que se realcen esos valores, y yo creo que sería otro tema bastante interesante ya de sentarnos a definir eso, pero cuando hablamos de estrés, el estrés es algo que tú siempre lo vas a tener. Siempre, como individuo, tú siempre vas a tener un nivel de estrés. La idea también es minimizar la intensidad, ¿no? Claro, y el efecto que tenga en nosotros. La intensidad, y nosotros como jóvenes somos los que tenemos que tratar de prepararnos y tratar de construir las propuestas para que se desarrollen efectivamente unas políticas convencionales que se adapten a la realidad que estamos viviendo. Con respecto a las propuestas ya concretas y recomendaciones que se puede hacer en esta mesa de trabajo, yo creo que es bien importante y que las personas tienen que saber y entender que cada uno de nosotros somos dueños de nosotros mismos. Nosotros decidimos qué es lo que nos importa y qué es lo que nos importa. A pesar de que estamos viviendo una situación de inestabilidad política e inestabilidad económica, tenemos que saber que nosotros decidimos cuánto eso nos afecta y cuánto del entorno y cuánto del ambiente nos puede afectar a nosotros. El estrés tiene consecuencias y, como tú dices, consecuencias muy remotas, pero pueden ser fatales. Entonces, hago un llamado a las personas y a las personas que ven este programa a que si en algún punto sienten que están sufriendo un ataque de ansiedad o un ataque de pánico porque no encuentran papel toalé, porque su hijo llega a las 12 de la noche y el tema de la inseguridad, practiquen los ejercicios de respiración y que entiendan que ellos son los dueños de ese estrés y de que ellos mismos pueden llegar a controlarlo para que puedan vivir saludablemente. Claro, y es que existe como una sabiduría colectiva. De hecho, salimos a la calle y le preguntamos a las personas precisamente eso, cómo pudiera controlar el estrés. ¿Cómo controlas el estrés?
Bueno, a veces con un buen baño o un masaje o solventando los problemas en la casa, porque mayormente el estrés viene de allí. Y organizo mi tiempo y me relajo un poco porque si no, el estrés acaba con uno. 1, con la respiración interna. 2, tratando de ignorar el medio. Relajación, tomas té o otra cosa que te ayude a calmarte. Con una mente positiva, es lo mejor. Es lo mejor. Claro, porque realmente el estrés es un problema que es social, pues, ¿sí? Y que nos afecta a todos. Pero cuando una persona tiene una mente que es positiva y trata de administrar todo el tiempo que tiene, es una buena solución. De inmediato su participación a través de Twitter. Comenzamos. Puka nos dice o nos pregunta, ¿cómo podemos evitar tener que hacer un tour por farmacias buscando antidepresivos para calarnos esta situación? Bueno, no te deprimas, sé feliz. Recuerda que la felicidad la marcas tú. Tú decides ser feliz o no serlo. Carolina Granado también nos escribe, por supuesto que nos estresamos al no encontrar alimentos, sobre todo para darle a nuestros hijos a quienes no se les puede negar. Bien. Es importante con respecto a los alimentos evitar las compras compulsivas. Tenemos que evitar a toda costa salir a comprar y llamar a todos los familiares, a todas las personas que conozcamos para comprar demasiadas cosas. Compren lo justo y necesario. De esa manera vamos a evitar la escasez. @Guayoyo, Gaby nos pregunta, ¿realmente vivir en Venezuela es una calamidad? ¿Cómo no estresarse entre desempleo, escasez, inseguridad y caos generalizado? Simplemente lo que debemos hacer es ir a construir nación y tener, como decía el último entrevistado, tener mente positiva. Si nosotros vamos y construimos y hacemos, todo se nos da. Si nos quedamos sentados no vamos a obtener nada. Finalmente, @JRestra dice, toda persona que vive en Venezuela en estos tiempos está agotada mentalmente con esta inestabilidad política. Es así, eso no lo podemos poner, no lo vamos a poner en discusión. Pero sin embargo, yo les voy a dar una recomendación que lo hace Lustay Franco, sonreír. Sonreír. No hay nada más sabroso y que contagie más que sonreír. A veces, a pesar de todos los problemas que tenemos, creo que he sido fuerte y crítica con respecto a la posición económica que tenemos, pero sonreír, 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 mente positiva, participar. Son 2 métodos, ya lo escucharon, respiración y sobre todo humor. Eso nos caracteriza a los venezolanos. Vamos a aplicarlo y seguramente vamos a estar un poquito más felices y dejar a un lado las preocupaciones. Gracias a ustedes por habernos acompañado, por haber participado a través del Twitter. Gracias a ustedes por haber participado y haber venido el día de hoy. Será hasta el próximo domingo.